¿Habrá algún hombre en este mundo que no tenga problemas? Yo creo que no hay un sujeto, un ser humano en este mundo que esté libre de un problema. Algunos problemas leves, algunos problemas graves. Pero he visto que muchos, por decir hasta uno, cuando tiene un problema grave, uno se angustia mucho, uno sufre demasiado. Pero hay algo que tú tienes que aprender, porque todo se aprende si quieres aprender. Yo aprendí algo en este camino, en los caminos de mi Señor, porque he pasado momentos bien angustiantes. Creo que en mi comenzar también me desesperaba mucho porque no entendía las Escrituras. Estaba comenzando, pero a través de los meses o semanas, días que comencé a meditar, a recibir enseñanzas, comencé a conocer al Señor a través de su palabra y comencé a confiar, a creer. Y he pasado momentos muy críticos y angustiantes, pero aprendí a creer. En las Escrituras tú vas a encontrar un testimonio, una vivencia de lo que pasó en el tiempo cuando Jesús estaba en esta tierra, vino como hombre. Y tú vas a darte cuenta que llegó ante él. Te pondré este ejemplo nada más para que te des cuenta que tenía, dice que se llamaba Jairo y tenía su hija agonizando. Estaba agonizando porque estaba grave. Entonces él vino delante de Jesús y se postró y le rogaba, dice, que fuera a su casa para que sane a su hija. Pero en el trayecto se encontró con una mujer que tenía flujo de sangre. Y flujo de sangre en estos tiempos yo puedo entender que se le llama cáncer, porque 12 años para estar la mujer botando sangre por su parte íntima, por su vagina, entonces eso ya no es natural. Eso ya era una herida interna, que ahora nosotros con la ciencia sabemos que es cáncer. Porque esta mujer dice que iba a los muchos médicos y no mejoraba, cada vez estaba pobre. ¿Y qué hizo esta mujer? Fue delante de Jesús. ¿Qué debes de hacer tú? ¿A dónde debes de ir? Es delante de Jesús, debes de postrarte, humillarte, cree en su palabra. Entonces, en esos tiempos, esta mujer fue delante de Jesús, a pesar que de acuerdo a la ley, esta mujer debería de hubiese muerto apedreada porque no era lícito tocar a un santo en esa condición como ella estaba, que era considerada inmunda. Pero esta mujer, bueno, habrá dicho en su corazón, ¿no? Al final de cuentas voy a morir. ¿Qué más me queda intentar? Atreverme, porque había escuchado de maestro. Y muchos lo que recibimos milagros por el oír con fe. Esta mujer fue débil porque 12 años yo creo que estaba débil. Fue y hizo lo que ella creyó en su corazón. Ella dijo, si tan solamente tocaré su manto seré salva. Y esta mujer se atrevió a ir, a pesar de que tenía muchas cosas en contra, y tocó el manto de Jesús, el borde del manto. Y al momento dice que salió poder de Jesús y fue sana, o fue sanada, al momento. Y uno sabe, yo lo hablo por experiencia, que cuando uno está delicado, está enfermo, y uno recibe una sanidad, tú sientes en tu cuerpo que estás sano. Entonces a esta mujer le pasó eso. Y durante ese trayecto, o el tiempo que él estaba con la mujer, entonces dice que vinieron de la casa del principal del Señor, llamado Jairo, que tenía a su hija agonizando. Y sucede que le trajeron unas noticias no tan buenas. Cuando él llegó al maestro, su hija estaba agonizando. Pero en el trayecto de demora y todo eso,
le traen la mala noticia de que le dicen, no molestes más a maestro porque tu hija ya murió. ¿Quién quiere recibir esa noticia? Nadie, ¿cierto? Entonces, Jesús al escuchar dice, y esto es lo que hay que entender, y tú tienes que entender que escuchas, ¿no? Que la fe se conecta con el poder de Dios porque escuchamos palabras de vida, pero también vienen palabras de muerte que te van a crear temor. Y mucha gente sufre cuando escucha palabras de muerte. Imagínate que una persona no conoce a Dios y dice que tiene cáncer. ¿Qué es lo que primero va a hacer? Se desarma. O le dice tiene SIDA, tiene una enfermedad incurable. Lo que hace la persona es ya ver su muerte ya. Por más que la persona busque de una forma curarse, pero en sí, en su interior, la persona sabe que se va a morir. Y eso pasa porque no conocen al Señor. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, aquí es la que funciona esta palabra. ¿Habrá algo imposible para Dios? O otra palabra que dijo el Señor, para el que cree todo es posible. Entonces nosotros sabemos eso. El que te habla, perdón, en todo su caminar, ha habido casos bien complicados, de personas que ya estaban desahuciados por los doctores. Pero yo creo en ese Dios que hace milagros, yo creo en ese Dios que sana, que hace maravillas, que transforma, en ese Dios que da paz al interior del corazón. Y en los tiempos que yo tengo, sé cómo Dios opera. Entonces, volviendo al tema de Jairo, Jesús al escuchar le dijo, no temas, cree solamente. El creer en Dios va a echar fuera el temor. Si tú no crees en Dios, vas a tener temor ante cualquier problema. Pero si crees verdaderamente en el Señor, en aquel que entregó su vida en la cruz para redimirte, para perdonarte, para liberarte de la maldición del pecado, si tú crees en Jesucristo, debes de creer que también puede sanar. Claro que puede hacerlo. ¿Quieres que te diga? Yo soy testigo de lo que Dios hace. Yo estoy vivo por Él. ¿Sabes cuántos años yo no tomo medicina ni voy a un doctor? Más de 25 años. Porque creí cuando hablaban que Jesús sana. Y a través del tiempo llegué a entender cómo Dios opera o cómo el poder de Dios se manifiesta. En el tiempo de la mujer de flujo de sangre, el poder de Dios no estaba en esa mujer. Pero ahora, en nosotros los creyentes, el poder de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces es diferente. Pero aún, para volver a tener. Entonces, para entender esto, el temor trae muerte. La fe en Dios trae vida. Y los que creemos en el Señor, no le tenemos temor a ninguna circunstancia. Si no creemos en que Él siempre nos dará la victoria. Y eso es lo que tú tienes que creer. Si tú no eres de Cristo, no te has convertido, no hay ni un problema. Si tú estás atravesando un problema, una enfermedad, algo que no tiene solución, porque hay cosas que nosotros podemos darle solución, pero hay cosas que no podemos, como ya lo he dicho. Ni los doctores pueden. Pero sí tenemos un doctor especialista en casos que el hombre no puede darle solución. Y muchos que verdaderamente creen y vienen a los caminos de Dios, ven una manifestación del favor de Dios. Puede ser en sanidad, puede ser en milagros. ¿Por qué? Porque el Dios que predicamos no está muerto, está vivo. En el libro de San Juan capítulo 14, desde el verso 12, 13, 14, dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, ¿cómo Dios no nos va a sanar? Si dice que por su llaga somos curados, por su llaga ciertamente llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer? Si tú lees la Biblia, eso hicieron los apóstoles. Después que Jesús partió a la presencia, está a la diestra del Padre, eso hicieron los apóstoles. Y los milagros siguen sucediendo, la sanidad sigue sucediendo para los que creen. Por eso, no tengas temor ante una circunstancia o ante algo que el hombre no puede. Si crees en Dios, Dios